Otro proyecto que me parece interesante que revisemos son los talleres de convivencia y espacio público, ya que se trata de un ejercicio que involucra el hábitat, el territorio y la participación. Esto fue una experiencia en el año 2014 con una oficina de un egresado de la Piloto, que fue profesor además de la maestría de gestión urbana, y la alcaldía local de Suba. La alcaldía de Suba es una de las 20 localidades de Bogotá, es la más poblada, la tercera en extensión, y que se anexó al área urbana en el año 54. Tiene un área rural y un resguardo indígena. Es una localidad muy interesante por su dinámica poblacional y su localización. La mitad del suelo de la localidad es rural y hoy en día cuenta muy poco espacio para desarrollos urbanos nuevos, lo que lleva a un proceso de densificación alto, máximo si se tiene en cuenta que un número importante de sus barrios son de origen informal. Si bien la ciudad en promedio tiene 4.4 metros cuadrados de parques por habitantes, recuerden ustedes que según la Organización Mundial de la Salud deben ser ideal 15, mínimo 10. Bogotá apenas está llegando a la mitad del estándar. La localidad de Suba apenas cuenta con 3.6 metros por debajo del promedio, estando por debajo del promedio. De todos modos se reconocen algunas recuperaciones importantes como la del humedal Juan Amarillo. La población, Bogotá tiene un 49% de población en estrato bajo y bajo. La localidad de Suba es del 38%, la tercera parte es estrato 1 y 2. Y esta es una imagen de la localidad. Fíjense ustedes, está el río Bogotá con un límite muy importante y definitivo, la calle 80, la autopista norte, y tiene un conjunto de parques y de zonas verdes entremezcladas con las zonas de urbanización. Lo que se hizo en esta oportunidad es que la persona que estaba al frente de la alcaldía local hizo una georreferenciación de las querellas. Fueron localizando las querellas por temas. Cuando la querella era interpuesta por la presencia de un bar o una venta de licor, o por un billar, un campo de tejo, casinos, establecimientos de juego, expendios de víveres, parqueaderos, recicladores o talleres. Y sobre las calles más importantes, en este caso la calle 132 o la avenida calle 116, y se iban estableciendo el número de querellas, marcaban, por decirlo así, las áreas de mayor perturbación o conflicto sobre el espacio público. Esta es la calle 127, por ejemplo, miren ustedes la venta de licores, la incidencia que tiene, o las compraventas en el espacio público. Y eso ya es una unificación del conjunto de las querellas, que sumaron un número muy importante, y la alcaldía local solo contaba con 2 abogados para la atención de las mismas, de modo que iban a pasar años antes de que los usuarios o los ciudadanos fueran reconocidos por la atención y la solicitud de la revisión del manejo del espacio público. Las querellas se dividieron por presencia de bares y venta de licores, el tema de las restaurantes y venta de alimentos, panaderías, y eso fue estableciendo de una u otra manera las dinámicas que había sobre el espacio público. Lo mismo pasaba con el caso de los talleres o con los sitios de esparcimiento. Entonces se hizo una propuesta de manejar unos talleres con la comunidad. Se establecieron 4 microsectores donde las querellas tenían más presencia, y se hizo algo osado, que era invitar a los querellantes y a los querellados, o sea, a las familias que vivían en el entorno residencial, que habían puesto quejas, y los dueños de los talleres, de las tiendas, de las ventas de víveres, de los restaurantes, de los bares, y se hizo todo un ejercicio para establecer la diferencia entre mirar y ver. Como se comentó, como este tema no era un tema exclusivo de Suba ni de Bogotá, y se hablaron de las condiciones normativas del espacio público, la estructura ecológica ambiental, el tema del comercio, la movilidad y las normas. En ese primer taller se contó con algún apoyo inicial de la Cámara de Comercio y se habló del próximo taller. En el taller 2 ya se establecieron cuántos temas habían por sectores y cuáles eran los problemas, ¿no? Y se hizo un ejercicio para unificar conceptos.
qué es el espacio público, qué lo compone, cuántos tipos de espacio público hay, qué usos son permitidos o no en el espacio público, quién es el responsable del mantenimiento del espacio público, cuáles son los posibles problemas, las causas, para no confundirlas con las consecuencias, porque muchas veces actúa sobre consecuencias, no sobre causas, y ejemplos y alternativas. Sobre todo era muy importante mostrar en otras partes del mundo y de Bogotá y aún de la localidad buenas prácticas o experiencias significativas en el manejo del espacio público. Luego se hizo un tercer taller que se escogieron ejemplos significativos de manejo del espacio por parte de los residentes y por parte de los usuarios del espacio y se hizo un recorrido por sectores acordados. Se delimitaron los sectores, se definió el recorrido, se miraron los puntos de conflicto, se entrevistaron miembros de la comunidad y se evaluó para sacar conclusiones. En el taller 4 se hizo un ejercicio de simulación. Esto es una práctica que se ha desarrollado en varios escenarios donde las personas que asisten al taller, unos hacen las veces de autoridad, otros hacen las veces de vecinos, otros las veces de comerciantes, otros hacen las veces de usuarios transitorios del espacio y se define una problemática, un tema y un problema, se organizan los grupos por roles y se hacen acuerdos o alianzas externas entre ellos para ver cómo se pueden encontrar alternativas o soluciones y cómo dentro de esa gama de posibilidades está lo común en lo diverso y cómo hay consensos y disensos. El ejercicio es muy interesante, la gente asume muchas veces con efervescencia y con entusiasmo el rol que le corresponde, confronta, discute. El que antes era vendedor ambulante pasa a ser residente y entonces se queja de los vendedores, o el que antes era residente pasa a ser alcalde local o alcaldesa local y en esa medida plantea situaciones. Y se hacía un último taller, si eran 4 micro territorios, pues se hicieron 20 talleres en total durante más o menos 4 o 5 meses, donde se hizo un recuento de los trabajos, se miraron alternativas para los temas y los sitios, se hicieron recomendaciones y se propuso que un número significativo de querellantes estaban dispuestos a, si se lograran acuerdos con los querellados, levantar las querellas por parte de ellos. Entonces esto es significativo. Fíjense que no se trata de un planeamiento local participativo, ni se trata de un diseño participativo, sino de una dinámica de participación alrededor del espacio público, donde se mira, insistimos mucho, se tiene una mirada lo más integral posible, desde los usuarios, desde los visitantes, desde la norma, desde las autoridades, desde los técnicos, se van construyendo miradas, confrontaciones, discusiones, empatías, diferencias. Y nos parece que esta dinámica debería tener la posibilidad de ser repetida por diferentes localidades, y ya que dado que el espacio público tiene un uso intenso y un uso diferenciado y múltiple, sobre todo en los sectores de los barrios de origen informal y aún en los límites y en las cercanías de los barrios de origen formal.